Qué tal amigos de toda la República Mexicana? Le mandamos un saludo desde acá, desde la capital. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio y pues ya estamos listos aquí para un programa más sobre el desarrollo de la conciencia a través de El Cuarto Camino. Y pues bueno, vamos a continuar con un tema que quedó pendiente la vez pasada. No pendiente, sí lo expliqué, pero bueno, falta el inicio a la destrucción de las formas del temor, las formas del miedo, que es lo que no entramos hasta allá. Solamente me dediqué a la explicación de qué es el temor, qué es, cómo se produce, etcétera, etcétera. Di 3 bases, le voy a recordar un poquito. En unos 5 o 10 minutos voy a hacer un resumen del programa anterior para que pueda entrar a las técnicas de cómo se elimina el temor, cómo se extingue. Entonces, arranco ahorita con esta idea de concretar el programa anterior. Mire, el temor concretamente se mueve en 3 bases. Decía yo, el temor nace cuando existen experiencias negativas. La experiencia negativa vivida por los seres humanos a lo largo de su historia es lo que produce el miedo. El miedo tiene sus niveles. Para resumir hoy el programa anterior y hacerlo más simple todo, voy a mencionar 3 formas de miedo nada más el día de hoy. Son la inseguridad, el miedo y el terror o el pánico. Estas 3 formas, la inseguridad y demás, se da por 3 tipos, decía yo, dimensiones, ámbitos mentales de experiencia negativa o distintos órdenes de ideas. En el primer orden de ideas aparece el error de manera sostenida y constante. Decía yo que el ser humano tiene experiencias negativas a través de las equivocaciones de todo y todas las cosas que hace e intenta en su vida. Pocas veces nos sale todo bien, pocas veces. Siempre hay algo que no funciona y ese es un error. Entonces la gente, expliqué, y lo repito rápidamente, que toda la gente cuando nace, desde chicos, nos han grabado una idea en el cerebro. Repito una vez más, no dicho con palabras, sino con actitudes. Es decir, hay contradicciones. Esto, de una vez ya que estoy resumiendo, lo voy a ampliar. Mire, toda la gente dice con palabras, con aire, expulsándolo entre las cuerdas vocales. La gente dice, el ser humano no es perfecto. La gente dice, nadie es perfecto. La gente dice, es de humanos equivocarse. Y estas cosas que repite la gente acerca del error, solamente es así, dicho verbalmente, dicho de dientes para afuera, nada más. Recuerde usted que hay otra cosa que se llama educación inconsciente. La educación inconsciente en los seres humanos abarca el 92%. El 8% restante se llama educación consciente. ¿Cuál es la educación consciente y cuál la inconsciente? Rápidamente le digo. Educación consciente, cuando un padre o madre de familia se acerca a uno de sus hijitos para educarlo y le dice verbalmente, de manera intencional,
le dice, nadie nace sabiendo. O le dice también, es de humanos equivocarse. O le dice también, nadie es perfecto. Eso el padre o madre saben que se lo están diciendo al niño. Lo saben perfectamente bien. Y entonces son conscientes, en cierta medida, de lo que le dicen a sus hijos. Pero si usted observa, son pocas las ocasiones que se agacha un padre a hablar con su hijo y darle educación. O la madre. Digo, contemplando que son 16 horas al día las que el hombre permanece con el cuerpo activo y 8 horas las usa para dormir. Entonces, las 16 horas de mantenerse con el cuerpo activo, de esas 16 horas, ¿cuántas veces se agachan a educar a sus hijos? ¿Cuántas veces le dan orientación a sus hijos en 16 horas? Y esa vez que le dieron, ¿cuántos segundos duró? ¿Cuánto tiempo tarda decirle una frase a un hijo o hablar con él? ¿Unos minutos? ¿De 16 horas? ¿Y a la semana cuántas veces? Entonces, de hace muy poco, el 8% es la educación transmitida de modo oral consciente hacia los hijos. El resto es la educación inconsciente. ¿Cuál es esta? Lo que usted vive, hace, como usted actúa, siente, piensa y representa con su cuerpo y acciones ante sus hijos, eso, y en el momento que usted no es consciente que sus hijos le están viendo. Por ejemplo, le dice a un hijo, no hay que llorar por los problemas, tienes que afrontarlos. Pero le aparece a usted un problema y se pone a llorar desesperadamente. Usted estará consciente cuando llora desesperadamente por un problema. ¿Se acuerda dónde están sus hijos? ¿En qué lugar de la casa? ¿Si le están percibiendo o no? Porque en el momento, aunque se dé cuenta que lo están viendo, le vale, porque para usted está justificada su actitud llorona o su actitud enojona, agresiva, majadera, insultativa, altisonante y gritona. Entonces, para usted está justificado ese acto, aunque cuando se agache les a sus hijos, les explica que no se deben enojar por las cosas que no salen bien. Entonces, dése cuenta de las contradicciones estúpidas, donde la gente no tiene conciencia que está educando a sus hijos en ese momento, con sus acciones. Por eso digo que se habla de dientes para afuera nada más. Es simplemente oral, una simple y llana mentira, la educación que le dan a los hijos. Y como las mentiras no se las cree ningún ser humano, pues sus hijos no les creen. Y entonces empiezan mejor a creerles sus actuaciones, sus teatros histéricos, sus teatros depresivos, sus teatros iracundos, majaderos, insultativos, altisonantes y gritones. Eso es lo que el hijo oye, ve y eso es lo que se le graba. Pero no se da cuenta, usted cuando está tan enojadito, gritando, pues no se da cuenta que su hijito le está viendo. Y eso sí, lo más chistoso de todo es que cuando el hijo llega adulto, usted le exige que sea consciente. Le exige que sea maduro. Que no se comporte así. Ay, pues ¿cómo? Entonces el problema viene donde vemos esta educación inconsciente, entonces a través de cuestiones de educación inconsciente, de experiencias negativas, se produce, se forma, se, pone a radicar el miedo en su cerebro. A usted le educaron y le dijeron que los seres humanos no son perfectos, pero cada vez que usted se ha equivocado en su vida, no ha recibido más que o burlas, o críticas, o regaños. Entonces a la gente
que se le está diciendo con toda la bocota que el ser humano no es perfecto, que el ser humano comete errores. ¿Por qué rayos entonces cuando usted comete un error le regañan? ¿Se da cuenta qué contradicción? ¿Qué manera de manejar la educación inconsciente en contra de la educación consciente? Primero le dicen que el ser humano no es perfecto, que todo mundo se equivoca. Pero cuando usted se equivoca, santo sape en la cabezota. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo? O sea, ¿dónde estoy parado, Dios mío? ¿Qué está ocurriendo aquí? O las burlas, ironía hiriente para aquel que se equivoca. Ironía hiriente. Qué espanto. Regaño. Crítica. Insana. Dolorosa. Consecuencias que le quieren hacer ver y pagar. Usted tiene que pagar. ¿Por qué? Pues porque por un error. Porque se equivocó. Entonces, este problema, como usted desde que nació, toda su vida se ha equivocado. Le decía yo en el programa anterior, cuando iba a beber su vasito con agua, lo tiró, cuando lavó los trastes, los rompió, cuando barrió, se ensució, cuando aprendió a manejar, chocó, cuando fue a la escuela se equivocó y tronó el examen. O sea, todo el tiempo y toda la vida es el error, porque es la naturaleza del hombre en tanto que se está aprendiendo. Entonces, al día siguiente, ya después de un tiempo, ¿qué resulta? Resulta que entonces ya no quiere usted hacer nada. ¡Nada! Oye, es que aquí hay una opción de montar un negocio, deja tu empleo. No. Más vale mal conocido que bueno por conocer. ¿Qué tal y me muevo y me equivoco? Y entonces aparece el miedo. El miedo que se ha producido de la experiencia negativa del error. El miedo que se ha producido de la experiencia negativa del tener que pagar las consecuencias. ¡Qué asco! Seres sometidos, esclavizados por sus miedos. ¡Qué cosa más horrible! Y ese es un ser humano que se dice consciente, inteligente, pensante y valeroso. Mejor me voy a un corte. Bien, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Universo Consciente. Y hablando hoy sobre las formas del temor, ya concreté algo del programa anterior. Nada más le voy a dar dos ideas más y nos vamos tendidos a las técnicas para deshacerlo. Hablar del temor, y ya nada más para cerrar bien ese repaso sobre esta experimentación del error. Existen dos formas o dos bases que pertenecen a otro orden de ideas u otra dimensión mental, otro ámbito mental. Es decir, todo lo relacionado al error, su mente lo tiene perfectamente separado de todo aquello que es el rechazo. Observe bien, es como su mente puede separar perfectamente bien en su mundo mental, en su mundo psicológico, lo que es hablar de el ámbito familiar, del ámbito profesional. Esto su cerebro lo sabe separar perfectamente bien. Podemos hablar del ámbito familiar y empezarle a platicar de mi tía lejana y luego de mi tía cercana y así sucesivamente. Pero no le voy a decir que hablo del ámbito familiar y le voy a decir que estudié arquitectura. Pues no. O sea, no, eso ya es el ámbito profesional. Entonces, de la misma manera,
El orden de ideas del error es diferente al orden de ideas del rechazo y diferente a la tercera forma del temor, que es el